Bendito sea el Señor. Amén. Amén. De manera que, amados hermanos, comenzamos la palabra. Mira, esta palabra la estoy con el libro de Santiago, la carta de Santiago. Llevo ya un tiempo predicando esta carta y allá donde voy la estoy predicando. Realmente es una carta conflictiva en el sentido que hubieron muchos de los padres de la Iglesia que no la entendieron muy bien, ¿verdad? Hasta que realmente la llegaron a aceptar y realmente tiene una profundidad, hermanos queridos, espiritual, que no todos entendieron al principio la carta de Santiago. Leemos, por leer algún texto, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias, amargues, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y es sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. La Reina Valera dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Y la Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. De manera que Santiago está diciendo, parafraseando lo que hemos leído, hermanos queridos, ¿verdad? Demuestra lo que crees con tu buena conducta. Demuestra lo que crees con tu buena conducta. Usted había escuchado, ¿verdad?, las frases que dicen: vale más un hecho que 1000 palabras, o que hable más fuerte lo que haces que lo que dices. Woody Allen, un actor norteamericano y director cinematográfico, dijo una frase en cierta ocasión y dijo: las cosas que no se dicen se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Ya lo pillaré. Alguien dijo en cierta ocasión: si no vamos a cumplir aquello que decimos, es mejor el silencio. Hay veces, queridos hermanos, que cuando empezamos a hablar metemos la pata. ¿Se acuerdan ustedes de los amigos de Job? Los amigos de Job estuvieron una semana en silencio con él. Cuando empezaron a hablar, metieron la pata. Léanlo, ahí está, en la Biblia. De manera que, amados hermanos, Santiago no habla solo, esta carta no habla solo de adoctrinar teológicamente a la Iglesia o a los hijos de Dios, sino exhortar más, ¿verdad? Como dice en el capítulo 1, versículo 22, como dice: queridos hermanos, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Esta es la sencillez, la facilidad, ¿verdad?, con la que Santiago nos introduce en la palabra. De manera que, amados hermanos, cuando leemos la carta de Santiago no vemos grandes temas teológicos, ¿verdad? Lo que sí vemos es la vida reflejada de un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo,
de qué forma, de qué manera tiene que actuar. Amén. Está hablando de la conducta del Hijo de Dios. Hoy en día, créanme que hoy en día nos hace falta mucho en toda la iglesia, amén, tener más conducta y menos palabras. Amén. Hay 4 Jacobos o Santiago en el Nuevo Testamento, lo voy a dar rápidamente, ¿verdad?, a la reflexión. Pero esta carta se le atribuye, ¿verdad?, ustedes lo saben, a Jacobo, hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, queridos hermanos, y lo leemos en Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 2, versículo 7, habla de Jesús como el primogénito de unos que iban a venir detrás. Marcos 6.3 habla, hermanos queridos, de sus hermanos, y viene ahí reflejado quiénes son los hermanos de Jesús: Jacobo, José, Simón y Judas, y algunas otras hermanas, un par de hermanas más que no vienen en su nombre. De manera que se cae el peso doctrinal de lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad?, donde nos enseña la Biblia que María no subió virgen al cielo. María tuvo hijos en la tierra con José y lo declara la palabra de Dios. De manera que, amados hermanos, lo que sí nos enseña el texto sagrado es que Santiago o Jacobo era el segundo a bordo de una familia en la tierra. Primero era Jesús y detrás está Jacobo, porque es el primer nombre que se va nombrando detrás de Jesús. Amén. De manera que, amados hermanos, el carácter del personaje, hay un carácter en el personaje de Santiago que a mí me emociona, hermanos queridos. Cuando habla en el capítulo 1, versículo 1, hermanos queridos, donde Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podía haber comenzado Santiago diciendo, hermanos queridos, ¿verdad?, con la importancia que ya Cristo había tenido en la tierra, ¿verdad? Cristo era famoso en todos aquellos parajes, y Santiago no comienza: soy Santiago, hermano de Jesús. De manera que tengan cuidado. Tú imagínate que tú seas hermano de un gran famoso, ¿verdad? Y tú vas por ahí y tienes que hacer algo y tú dices: mira, que es que soy hermano de Messi, ¿eh? Soy hermano de Messi. De manera que, y se te abren todas las puertas, ¿sí o no? O eres hermano de algún famoso. Santiago era hermano de Jesús. En aquel tiempo Jesús era famoso en toda aquella tierra, pero vemos el carácter del personaje. El carácter del personaje es un carácter humilde, ¿verdad? Es un carácter, queridos hermanos, de siervo, doulos, esclavo. Santiago está diciéndonos, ¿verdad? Yo soy esclavo, amén, de Jesús. Amén. Soy esclavo de Jesús. Una persona que pertenecía a un amo. Yo pertenezco como esclavo a mi Señor Jesucristo. Es por eso, queridos hermanos, que el carácter humilde de Santiago nos sigue enseñando en su carta. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10, nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Por tanto, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él lo está plasmando en la palabra, pero antes de plasmarlo en la palabra ya tiene una vivencia. Y es por eso que está calando en el corazón de los hijos de Dios.
está calando en el corazón de la iglesia, porque él ya está viviendo el poder que tiene la humildad en el corazón de un hijo de Dios, hermano. De manera que humillaos delante del Señor, porque Él os va a exaltar. Amén. Alguien dijo en cierta ocasión, hermanos queridos, que la humildad en la vida del creyente es la marca de la grandeza. No porque brillamos cuando somos humildes, sino porque cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, Él brilla a través de nosotros. Amén. La humildad, queridos hermanos, es tremenda. Es por eso que en el Antiguo Testamento, en el 2 de Crónicas 7:14, nos dice, y se ha vuelto predominante en estos tiempos este capítulo y este texto sagrado, hermanos queridos, en estos tiempos tan turbulentos, tan llenos de agonía en la tierra, hermanos queridos, tan llenos de confusión. Y la palabra nos dice, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, dice, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, dice Moisés, dice, hermanos queridos, entonces van a ocurrir, amén, 3 cosas tremendas. Yo voy a oír, voy a perdonar y voy a sanar. Amén. Aleluya, hermanos. Aleluya. ¿No creen ustedes que necesitamos un poco más de humildad? Yo entro con ustedes Amén. en el saco, ¿verdad? Necesitamos un poco más de humildad y humillarnos realmente delante del Dios Todopoderoso para que Él nos oiga, nos siga perdonando y nos siga sanando. Amén. Es el poder de la humildad y es por eso que Santiago se introduce, hermanos queridos, como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, juntamente con las epístolas, queridos hermanos, de Pedro, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas, amén, forman parte de las epístolas generales o epístolas, queridos hermanos, universales. Ustedes saben que universal significa católico, católico es universal, no tiene más fundamento ni más historia, ¿verdad? Y es una de las cartas universales o católicas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. De manera que Santiago contiene 40 referencias al Antiguo Testamento, ¿verdad?, y más de 20 al Sermón del Monte, en Mateo capítulo del 5 al 7. De manera que Santiago está hablando mucho del Antiguo Testamento y es por eso que los padres, queridos hermanos, les costaron bastante de aceptar esta carta, ¿verdad?, como uno de los libros canónicos. A esta carta se le llaman los proverbios del Nuevo Testamento por la sabiduría, ¿verdad?, que realmente tiene esta carta. Yo pregunto, ¿alguien leyó la carta a Santiago completa una vez o más de una vez? Amén. Gracias por el está ahí animado. Bueno, lo doy por hecho. De manera que Santiago con sus hermanos, queridos hermanos, cuando ustedes ven, no creyeron en el ministerio de Jesús. Santiago no creyó juntamente con sus hermanos. Lo vemos en Juan capítulo 7, ¿verdad?, donde vemos que los hermanos eran incrédulos ante el ministerio de Jesús. Pero después, momentos después, lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 14, orando en el aposento algo ha ocurrido en Santiago, algo ha ocurrido en Jacobo, hermanos queridos, de ser un incrédulo a estar orando con aquellos 120 en el aposento alto. Y es que en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 7, Jesús se le aparece a Santiago. O sea, Jesús se le aparece, el resucitado se le aparece a Santiago, y Santiago, por medio, ¿verdad?, de aquella
aparición después de la resurrección, no tiene más remedio que declinarse delante de Él y confesar lo que Él dice en el capítulo 1, versículo 1. Soy tu siervo, ahora te reconozco como mi Señor y como mi dueño. Y es que la resurrección de Cristo, hermanos queridos, tiene poder para transformar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Díganme amén aunque no tengan ganas. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús, amén, tiene poder. Santiago ha cambiado de ser una persona incrédula a ser una persona que está orando la promesa que había de venir, hermanos queridos. No eran solo 120, habían miles de discípulos, pero con el tiempo fueron abandonando la fe y se quedaron 120. Y dentro de esos 120 en el aposento alto se queda Santiago. Santiago se queda, no le importa, queridos hermanos, lo que hablara el mundo entero contra aquellos primeros cristianos que se iban, ¿verdad?, a formar, hermanos queridos. No les importaba nada, ya él había reconocido que Jesús, su hermano, con quien él había vivido 30 años, con quien no creía en su primer momento, hermanos queridos, había sido a pasar, amén, su Señor, amén, su Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Pablo lo llama a Santiago columna de la iglesia. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Santiago es columna ya de la iglesia. De manera que la carta fue escrita, hermanos queridos, y esto es interesante. Amén, hermanos, posiblemente, seguro, os estoy dando datos que ustedes lo saben, pero vamos a recordar un poco todo esto, porque es muy interesante la carta, esta carta de Santiago, hermanos queridos. La carta fue escrita aproximadamente, ¿verdad?, entre el 40 al 44 después de Cristo, de manera que lo que nos da el detalle, hermanos queridos, es que es la primera carta del todo el Nuevo Testamento que es escrita. La primera carta, ¿verdad?, escrita. Murió como mártir en el 62 después de Cristo. De manera que, hermanos queridos, lo que sí vemos es que es una carta muy reciente, muy nueva, ¿verdad?, amados hermanos, de manera que habla tantas cosas que ya en la iglesia primitiva, hermanos queridos, estaba entrando en aquella iglesia que hoy en día nos sirve de enseñanza realmente y nos sirve de tener una buena conducta delante del Señor, hermanos. amén. En los concilios de Nipona y de Cartago, en el 397, hermanos queridos, es cuando reconocen esta carta. O sea, que pasa casi 4 siglos para reconocer la carta de Santiago. Es por eso, hermanos queridos, que Santiago llegó a ser el líder de la iglesia primitiva y el primer concilio que se hace es estando Santiago como pastor de Jerusalén. Amén. De manera que los concilios, hermanos queridos, se establecieron, en los concilios se establecen los dogmas, los fundamentos del cristianismo. Y en el concilio de Jerusalén, ¿verdad?, empiezan a fundamentar, hermanos queridos, que la palabra de Dios ha venido también para los gentiles. Amén. Que los gentiles también son merecedores de la gracia de Dios, hermanos. Y Pablo está como líder, como pastor, ¿verdad?, de Jerusalén, y ha empezado el primer concilio para poner un dogma establecido en la iglesia, hermanos queridos. Es por eso que los demás concilios hablan, ¿verdad?, de la Trinidad, de la encarnación, de la divinidad de Cristo. Había que tener fundamentos y para eso los concilios están puestos. La naturaleza del Espíritu Santo, definieron la doctrina cristiana, combatían las herejías, hermanos queridos, fortalecían la unidad de la iglesia. Amén. Y establecieron una base
para la tradición cristiana. Los concilios eran importantes y comienza el primer concilio en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles con Santiago como pastor de la iglesia en Jerusalén. Es importante, es tremendo, ¿verdad? La vida de este personaje, hermanos queridos, cómo nos enseña la Sagrada Escritura, ¿verdad? Cómo una persona de ser como era, ¿verdad?, llega a ser tan importante en la iglesia del Señor. Y es porque comienza con un fundamento de humildad. Comienza con un fundamento de humildad. Comienza con un fundamento de humillarse delante de su Creador. Donde antes no creía, ahora cree por medio de la resurrección y se humilla delante de Él y le reconoce no solamente, hermanos queridos, como el Mesías, sino lo reconoce también como el Señor. Amén. Gracias por estoy animado. Os veo esta mañana. Decía algo, hombre, decirme algo, amén. No preocuparse que vamos a terminar pronto, rápido. Miren, hermanos, estamos hablando del personaje, ¿verdad? De una introducción del personaje de la carta de Santiago, hermanos queridos. Los religiosos odiaban tanto a este personaje, hermanos queridos, ¿verdad?, que lo arrojaron desde la parte superior del templo y finalmente lo mataron en el suelo a palo. Era tan tremendo el odio que generaba Santiago y era porque era un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre que había reconocido. Miren, si el mundo es muy amigo tuyo, No está bien. el mundo te tiene que rechazar. Amén. No que tú rechaces al mundo, porque eso ya se ve por descontado, que el creyente rechaza al mundo y todo el sistema, ¿verdad?, que hay en el mundo, hermanos queridos. Pero si estás contento en el mundo o el mundo está contento contigo, es un problema que tienen los hijos de Dios hoy en día. Miren, lo odiaban tanto que lo arrojaron, no fue muerto y cuando estuvo en el suelo, hermanos queridos, lo mataron a palo. La tradición dice que oraba tanto que sus rodillas eran tan duras como las de un camello. Es por eso que le pusieron el apodo rodillas de camello. Un hombre de oración, un hombre de humildad, un hombre, queridos hermanos, de constancia. Amén. Este es el personaje de la carta de Santiago. Es por eso que como vivía aquello, Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Él lo entendía, él lo había vivido, hermanos queridos, él había vivido aquello y como lo había vivido lo plasma en la palabra para que nosotros también lo vivamos. Amén. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. Amén. Y dice el versículo 16 del capítulo 5, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, dice, y da resultados maravillosos. Y da resultados maravillosos, hermanos queridos. ¿Por qué lo está plasmando Santiago en su carta? Porque era un hombre que lo estaba viviendo. Vivía, ¿verdad?, la oración de orar los unos por los otros. Y vivía, hermanos queridos, en una oración ferviente, continuada, ¿verdad? Y él entendía que era un hombre justo y por aquello había visto resultados maravillosos de la mano de Dios. Había vivido resultados maravillosos. ¿Cuántos han vivido aquí resultados maravillosos, hermano? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te animo a que sigas orando fervientemente. Amén. Te animo a que sigas orando con fervor para ver resultados de la mano maravillosa de nuestro Dios, hermanos queridos. De manera que los creyentes en aquel tiempo,
¿verdad? No estaban creciendo, estaban menguando, se habían quedado estáticos. Dense cuenta que la carta ha sido escrita en el año 40 o 44, hermanos queridos. Una carta muy reciente, una iglesia que estaba floreciendo, ¿verdad? Y ya se había quedado estancada. No vivían lo que profesaban creer. No vivían lo que profesaban creer. No sé si te suena de algo, pero hoy en día, hermanos queridos, hoy en día necesitamos tener una conducta conforme a lo que creemos. Amén. Mira lo que había en aquella iglesia: había pleitos, divisiones en la iglesia, chisme, mundanalidad y descarrío. Es por eso que hay, querido hermano, una sabiduría que viene de lo alto. Amén. Y una sabiduría humana que es terrenal y diabólica, dice Santiago. Es por eso que nosotros no dependemos de lo que sabemos en lo natural, ni dependemos de nuestras teologías, de nuestras ideas, de nuestra forma de hacer las cosas, sino de una sabiduría que viene del cielo. Y dice que la sabiduría que viene del cielo, hermanos queridos, es pura, es amable, aleluya, y es maravillosa. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mira lo que ocurría en aquella iglesia, en la temprana edad que tenía la iglesia. Capítulo 4, versículo 4 de Santiago. Les dice: oh alma adúltera. O sea, ya estaban adulterando la santidad con la carnalidad, hermanos queridos. Ya estaban entrando en un adulterio espiritual en aquel momento. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Les hace una pregunta retórica, por supuesto. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Ya en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, hermanos queridos, ¿verdad? Estaban afianzándose, estaban entrando en el sistema organizativo, hermanos queridos, del mundo. Ya estaban entrando en él. Y es por eso que él dice: cuidado, cuidado, cuidado. Porque el que se hace amigo de todo este sistema involucrado... Mira, hermano, te voy a contar algo muy rápidamente. Mira, esta Navidad he estado 10 días con un tema de la boca, una infección tremenda, hermano querido. La he pasado mal. Pero dentro de esa maldad, Dios me ha hecho reflexionar mucho. Porque nosotros reflexionamos siempre, cuando estamos sanos y cuando estamos malos. ¿Sí o no? Sí. Entonces reflexionamos sobre todo, hermanos queridos. Y he reflexionado algo que lo sabemos, pero que siempre está ahí, hermanos queridos. Y es que lo único auténtico que tenemos, amén, es Dios. Amén. Mira qué sencillez de reflexión. Y tú me dirás: habrás comido el coco tú para llegar a esa reflexión ¿o no? Pero he reflexionado sobre ese tema, hermanos queridos, viendo cómo creyentes se vuelcan sobre el sistema organizativo del mundo, hermano. Viendo, querido hermano, cómo en los TikTok, en los veo, he visto como 40 familias, 40 iglesias, 40, y solamente he visto a una familia en el tiempo del 24 adorando a Dios. Amén. Todas las demás mostrando comida, bebida, que no sé qué, el baile, no sé cuánto. Y eso me hace reflexionar, hermanos queridos. Me hace reflexionar. El creyente no tiene un día para pecar. Bueno, un día, Dios conoce todas las cosas, por un día. El creyente no tiene un día para pecar. No tiene ningún día, hermanos queridos. No hay días para pecar. Hay días para santificarse, para entrar aún más en la comunión del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios, hermano. El sistema mundano, el sistema del mundo está tan bien organizado que nosotros
nosotros entramos con mucha facilidad, porque está, querido hermano, diseñado de una forma para que el mundo entero entre por ese sistema. Y en aquel tiempo ya ocurría. Dense cuenta ustedes en este tiempo que estamos viviendo. El Señor nos guarde. Amén. Gracias, hermano, gracias. El Señor me guarde a mí, por lo menos, de no entrar en ese sistema tan organizativo, tan organizado. ¿Y saben por qué? Cada vez se va a perfeccionar más, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor viene en breve, viene pronto, ¿verdad? Viene rápido, hermanos queridos, para una iglesia que se mantiene santa, una iglesia que se mantiene en humildad. Amén. Una iglesia que se mantiene de rodillas, hermanos queridos. Es lo que nos está enseñando Santiago. La carta de Santiago lo que te enseña es esto, queridos hermanos, el carácter que el cristiano tiene que tener en este tiempo tan convulso, tan difícil, tan complicado en el mundo, hermanos queridos, tan lleno de tinieblas, y no vamos a salir victoriosos si realmente no hacemos lo que el Señor realmente nos está enseñando. Amén. Gloria a Dios. Amén. De manera que hay temas tan diferentes en esta carta, hermanos queridos, te lo digo rápidamente. Aleluya. La perseverancia en las pruebas, la riqueza y la pobreza, la sabiduría, el peligro de la lengua. Quieto, parado. El peligro de la lengua, la oración, la fe y las obras, hermanos queridos. Santiago busca explicar la diferencia entre la religión vana y la religión pura. Hay una religión vana y una religión pura, hermanos queridos, que la vida cristiana es una vida costosa, que la gracia que salva no es una gracia barata. Eso nos enseña la carta de Santiago, que Dios no nos salva para que sigamos igual, que cuando Dios nos salva, Él nos transforma. Amén. Ya no iba. Si Dios me ha salvado, me ha transformado. Amén. Que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, dice Santiago. Que el enojo nos produce la vida justa que Dios quiere. Amén, capítulo 1, versículo 20. Que la pureza de un cristiano es no dejar que el mundo lo corrompa. Capítulo 1, versículo 27. Que el juicio sea con misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Aleluya. A esto sí teníamos que haberle dicho amén. Amén. Fuerte. ¿Saben ustedes que cuando alguien comete algo, quiero juicio para él, sin mirar que yo puedo estar en el lugar de él? Misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando alguien comete algún pecado, por favor, no seas tan justo que quiera el juicio para tu hermano, ¿verdad? Que si comete el mismo error que tú, no lo quieras para ti. Misericordia, amén, triunfa sobre... Santiago nos lo enseña, hermanos queridos, que el cristiano tiene autoridad sobre la lengua. Muy bien, ahí no habéis dicho ustedes ni un amén. Amén. Ni uno. El cristiano, no lo creéis ustedes, sí, ¿no? Lo creemos que el cristiano tiene autoridad sobre la lengua. Amén. Santiago 1:26 dice, hermanos queridos, vamos allá, entramos rápidamente, nueva versión internacional. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. No sirve para nada, hermanos queridos, cuidado. Santiago enfatiza que la lengua, aunque pequeña, hermanos queridos, tiene el potencial de causar gran daño y debe ser controlada. Amén. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Estamos entrando en un tema complicado. Un tema complicado. De manera que el control de la lengua es un reflejo de la madurez espiritual, hermanos queridos, interior
y de la autodisciplina de un hijo de Dios. De una persona que ha nacido de nuevo, es el reflejo, amén, de la madurez y de la autodisciplina. Es por eso que Santiago 3:6 dice, la lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Es tremendo, es para temblar, es para temblar. Un mundo de maldad entre las partes del cuerpo, corrompe todo el cuerpo, inflama todo el pulso de la vida de uno y ella misma es encendida por el infierno. De manera que, amados hermanos, ya en aquel tiempo, la iglesia primitiva, estaba ocurriendo estas cosas, hermanos queridos. Haz de cuenta que han pasado, ¿verdad?, siglos por medio, amén, la corrupción ha ido, ¿verdad?, creciendo, amén, y la maldad, como dice el texto sagrado, la maldad ha salpicado mucho, ¿verdad?, a la iglesia, y la fe de muchos se está enfriando. Se está enfriando, hermanos queridos. Que la fe de un cristiano debe ser manifestada en una vida de obediencia. Amén. Una vida de obediencia, hermanos queridos. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Dice, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos dice que nos engañamos nosotros mismos cuando no ponemos en práctica lo que realmente creemos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que hemos creído de siempre, hermanos queridos, nos engañamos a nosotros mismos. De manera que, amados hermanos, amén, lo que Santiago está diciendo, y en 5 minutos termino, hermanos queridos, vive lo que crees. Vive lo que crees. Amén. Lo que hacemos demuestra lo que somos. Lo que hacemos demuestra lo que somos. Lo que hacemos demuestra que tenemos una fe genuina o una fe inútil, muerta y vacía. Santiago nos está diciendo, si hay algún sabio y entendido entre vosotros, que lo demuestre. Que lo demuestre con su buena conducta. Amén. Con la humildad que te da la sabiduría. Amén. Y no está hablando de buenas obras para ser salvo. Buenas obras porque ya soy salvo. Amén. Es la gran diferencia de la doctrina católica, ¿verdad? Es la gran diferencia. Ya soy salvo. Por eso que Santiago, hermanos queridos, y Pablo, prácticamente había una controversia, hermanos queridos, ¿verdad?, de los padres de la iglesia y sobre todo Martín Lutero. Martín Lutero habla de que Santiago era una carta de paja para echarla al fuego. Martín Lutero tenía una controversia con la carta de Santiago terrible, porque entendió que Santiago lo que estaba hablando es que la salvación era por las obras, y no era por las obras. Santiago está dándole el respaldo a lo que Pablo, a la doctrina de Pablo, estaba diciendo, que la salvación era por fe. Amén, aleluya. Pero Santiago dice, ahora que somos salvos, no solamente es la fe, sino que el respaldo de la fe son las buenas obras que tenemos que hacer. Era el respaldo. Santiago está respaldando al apóstol San Pablo, hermano querido, y darte cuenta, un erudito como Martín Lutero, amén, no tenía, se le nubló, y dijo Santiago, la carta de Santiago hay que quemarla, hay que quitarla del canon bíblico, y tuvo un problema con esa situación. De manera que os dejo con esta palabra. Vaya a ser cosa que venga otro día, se enteréis y diga, ahí viene el pesado. Lo vamos a ver. Lo vamos a dejar con dos cositas que os quiero dejar, hermanos queridos. Y es que la sabiduría que desciende del cielo, es igual a conducta buena.
excelente, honorable, digna de alabanza por Dios. Amén. Amén. Y es una conducta que agrada a Dios. Amén. Que agrada a Dios. Miren, el conocimiento tiene que ver con la acumulación de información. Acumulamos información. Pero la sabiduría está relacionada, hermanos queridos, con la forma en la que esos conocimientos, amén, se emplean en la vida cotidiana. Amén. De manera que el conocimiento es bueno, pero si no tienes la sabiduría del cielo, ¿verdad?, no sabes cómo poner en práctica ese conocimiento que ya tú tienes. De manera que el conocimiento ve el peligro, pero la sabiduría se aleja de él. El conocimiento memoriza la palabra, hermanos queridos, pero la sabiduría la obedece y la pone en práctica. Amén. El conocimiento obtiene información de su palabra, pero la sabiduría la aplica a la vida cotidiana. Santiago nos está diciendo, hermanos queridos, y termino, amén, ¿hay algún sabio entendido entre vosotros? Pues si hay algún sabio entendido entre vosotros, demuéstrelo. Amén. Demuéstrelo con su buena conducta y con la sabiduría que viene del cielo, porque todo lo que viene del cielo es bueno, amable y perfecto, hermanos queridos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.